de la empresa. Por eso es que se utiliza el WACC, por eso es que buscamos determinar el costo promedio ponderado primero de dos factores, ¿no? La deuda por un lado y el equity por otro lado. Entonces, en este momento nos encontramos analizando esto de aquí, ¿no? El costo del equity. ¿Cuál es el costo de mi patrimonio? Y para esto, en la clase anterior estuvimos viendo dos métodos, no hay más, ¿no? Pero nos hemos enfocado en dos, que uno es primero la fórmula de Gordon, que nos habla de los dividendos y el crecimiento, digamos, esperado, una tasa de crecimiento que es G, ¿no? Y por otro lado tenemos el sistema KPM, que es en el cual nos estamos resolviendo poco a poco. Y una de las primeras variables del KPM viene a ser el R. Vamos a escribir la fórmula del KPM aquí para no olvidarnos. Esta debe ser la fórmula de KPM, ¿verdad? Es igual. Que estábamos hablando de esto, un poco revisando de dónde sale esto, ¿no? Y nos hemos quedado revisando los componentes, ¿cierto? Acá lo que vemos allá es acá y esto acá. Y estamos viendo que no es tan sencillo, no es un dato. Tenemos que aliarlo. Por eso nos dan estos señores, ¿no? Sharpe, estos tres economistas que ganaron el premio Nobel en los 90 y crearon este modelo. Y desde esa fecha, de los años 60, 70, se empezó a utilizar, sobre todo en el mundo de las inversiones, ¿no? Para poder valorizar el riesgo esperado, el rendimiento esperado, mejor dicho, el mínimo que debe tener cualquier instrumento financiero, sobre todo las acciones. Entonces, se determinó este modelo que de alguna manera muy simple y elegantemente nos simplifica la decisión de un inversor entre riesgo, ¿no? Rendimiento y prima esperada, rendimiento esperado, considerando la tasa libre de riesgo, considerando el grado de sensibilidad de la acción sobre el riesgo sistémico, que es el beta, y la prima, ¿no? Entonces, esto debe ser el sistema KPM. Vamos a hablar de este RF. ¿Qué es el RF? Es la tasa de rendimiento libre de riesgo. ¿Qué significa una tasa libre de riesgo? Hablamos, ¿no? Que es básicamente un instrumento financiero, porque bueno, cuando estamos dando unos ejemplos de inversiones con cero riesgo, ¿no? Pero aquí, claro, hay varias inversiones que podrían ser muy seguras, pero acá hablamos de instrumentos financieros, ¿ya? Entonces, ¿qué instrumento financiero nos da un riesgo cero? Básicamente aquí se considera que los bonos soberanos de las grandes potencias, ¿no? De gobierno, de países, durante un periodo de 10 años. Los 10 años es un periodo muy prudente, muy largo, comprobado de que ha habido rendimientos que se han venido pagando por los países. Y justo esta semana ha habido mucho ruido, ¿no? Mucho ruido en el tema macro. ¿Por qué? Porque tenemos pues una figura que es Donald Trump, ¿no? Que de alguna manera llamamos un tipo bullicioso, es medio bravucón con la economía, ¿no? Entonces las noticias de la semana han sido pues que terminada la guerra, ¿no? De los 12 días, todavía hay un problema mucho más grande que es el tema de los aranceles, ¿no? Entonces una de las grandes causas de que el dólar esté perdiendo fuerza. Estos gráficos nos muestran, debemos poner, nos muestran cómo es que el precio del dólar ha venido oscilando. Este es el tipo de cambio del dólar versus el sol. Y vemos que está en 3.54. Hoy sigue cayendo, está en 3.60, ya va prácticamente viene rompiendo los puntos. Fíjense en un punto, si se fijan aquí, en un punto importante, ¿no? Porque aquí justo en 3.5437
se dan cuenta, ¿no?, que ya ha habido lo que se conoce como un soporte, es decir, el precio como que rebota aquí. Entonces esa es la otra cara del análisis que estamos viendo. El análisis que estamos realizando aquí es una base fundamental, los principios financieros, ¿no? Y estas gráficas que normalmente van a encontrar muchas veces en portales financieros, de los japoneses o de TIPS, como quieran denominar, hay varias formas de interpretarlo, lineal, como pueden ver, vemos que el sentimiento, ¿no?, del mercado en general es a la baja, ¿no? Hay indicadores que nos señalan que el precio pues tiende a bajar. Este cruce de precios, por ejemplo, el tema estadístico, nos indica que el precio del dólar está en caída. Entonces, ¿qué explicación se le da a esto? De que los bancos centrales del mundo están viendo que Estados Unidos, ¿no?, por decisiones de Trump, básicamente, dos cosas fundamentales. Primero, los aranceles, ¿no? Los aranceles, un gobierno, un país como Estados Unidos pone aranceles a las importaciones, considerando que es un país netamente importador. Estados Unidos es un país que consume, o sea, consume de todo. Entonces, entra mercadería de productos de todos lados, de China, no produce nada, ¿no? Nada de, por ejemplo, autos. ¿Dónde producen los autos? En México. ¿Dónde producen la ropa? ¿Dónde la ropa que compran los gringos? ¿De dónde es? De Vietnam, ¿no? De la India, de China también. La tecnología, China, o sea, todo es importado. Todo es importado y consume. Si el presidente sube los aranceles, ¿no?, y prácticamente no se lleva bien con ningún país del mundo, porque Trump no es enemigo, y es de una manera muy bravucona. Entonces, lo que ocurre es que las empresas dejan de invertir en Estados Unidos y pierden fuerza, pierden credibilidad. Ahora, estamos hablando del RF, estamos hablando de la tasa libre de riesgo, estamos hablando de los bonos soberanos de Estados Unidos. Y aquí, sí, o sea, esto que cambie el tema de los bonos del tesoro, que se conoce como T-bills, es complicado, ¿no? Es decir, claro, antes tenían un rendimiento muy elevado, obviamente un 5% más o menos. ¿Qué es lo que ocurre, no? Los países, por ejemplo, que tienen a través de sus bancos centrales comienzan a desconfiar en Estados Unidos y a ver, castigar al dólar. Y muchos dicen que Trump quiere un dólar barato, pero en realidad no es tan bueno porque genera inflación. De alguna manera, el país está complicado y eso con la inflación es un problema de todo el mundo. O sea, no crean que porque es Estados Unidos, a nosotros nos afecta bastante. Las exportaciones, sobre todo, ¿no? Y fíjense cómo está, por ejemplo, otro activo importante que es el oro. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Están comprando oro, ¿no? Los bancos centrales del mundo están comprando muchísimo oro justamente para protegerse de lo que está ocurriendo con el dólar. Ustedes saben que cuando hay turbulencia, el refugio es el dólar. El oro, ¿no? ¿Por qué? Porque el dólar prácticamente puede ser que es como un cheque. Es como que le dan la chequera en todos los países del mundo en los años 70. Dejaron el patrón oro, porque cada país antes se medía por todo el oro que tenía. El oro era, digamos, un símbolo de riqueza. Y cuando Estados Unidos gana la guerra y comienza a manejar el petróleo, por ejemplo, todos los países prácticamente le dan la chequera. Y eso es un billete, ¿no? Un dólar es eso, es un cheque, es una promesa de que te van a pagar, ¿no? Antiguamente los países emitían su dinero en base a la riqueza que tenían de forma mostrada, oro, el patrón oro. Pero hoy en día, cuando tenemos un billete de $1, ya me dicen, bueno, un dólar, vale 3 soles y pico. Es como una chequera, le dan a Estados Unidos la chequera y simplemente emite cheques, ¿no? Emite, lugar no sé cuánto de oro tiene Estados Unidos. Es decir, que la riqueza de ese país, que se debería medir, como se hacía muchos años atrás en oro, ya no importa, porque simplemente le hemos cedido a Estados Unidos la batuta, como que dice la chequera, entonces pueden emitir los dólares que quieran sin ningún problema. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el dólar es la moneda referencial para hacer negocios internacionales. Ese es el gran problema. Entonces, por ejemplo, un peruano que tiene una empresa exportadora se ve afectado por ese tipo de cambio. Y eso que Perú tiene un tipo de control del dólar gracias al Banco Central de Reserva, o una fluctuación sucia, es decir, que
Velarde sale a comprar, por ejemplo, dólares o sale a vender dólares según como estimen que va a estar el mercado y la tasa, ¿no? La tasa de interés es lo único que tienen para moverse. Pero fíjense hoy en día cómo está nuevamente el oro, cómo ha venido creciendo desde el año 2023. En el 2021 llegó a un punto donde costaba $2.000 de por sí. Este subidón que tiene el oro de un precio de $1.200 la onza llega a subir hasta $2.000. Eso es lo que se conoce en finanzas como un rally. El precio del oro fíjense cómo se incrementa. Por ahí, ¿qué es lo que ocurre? Dicen, ¿qué pasó con el patrón? ¿Qué pasó con los dólares? Si el dólar es la moneda más fuerte, debe ser el refugio principal. Los países como que ya no confían tanto en el dólar, comienzan a acumular oro. Y lo que ocurre aquí, ¿no? El análisis técnico, cuando conocen esto, fíjense cómo el oro llega hasta los $1.000 y se planta, ¿no? Y se cae y empieza a fluctuar entre 1.800 y 1.600 en esta banda, y se queda ahí un muy buen tiempo, toda la pandemia, 2020, 2021, 2022. En el 2021 mediados comienza nuevamente a elevarse y llega a $2.000 otra vez y se frena ahí. Entonces, quienes manejan estos instrumentos financieros como el oro, por ejemplo, se puede especular, se puede guardar oro de alguna manera en papel o en lingotes, como muchas personas quieren, sirve para preservar justamente ese valor, ¿no? Entonces, en situaciones como lo que estamos viendo hoy en día, fíjense cómo subió el oro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una desconfianza terrible en el dólar. Y el oro llega actualmente a $3.300 la onza. ¿No? Sí, es una zona de resistencia bastante, digamos, podría ser muy complicado que se traspase esto, porque ya llegó a estos niveles. Entonces se debe quedar por aquí. ¿No? No sé cuánto tiempo, no lo sabemos. Si se dispara y rompe esto, significa que hay problemas, o sea, hay mucha desconfianza en el sistema norteamericano, y eso es realmente motivo de preocupación. Ahora, ¿qué implica todo esto con lo que estamos realizando? ¿No? Que pierden, ¿se acuerdan que en los 80s el instrumento libre de riesgo estaba en un 15%? Y hoy en día esto, la tendencia debería ser a la baja. No hay mucho rendimiento en los bonos del tesoro de los Estados Unidos, hay desconfianza. ¿Ya? Entonces, de alguna manera la economía está en una situación bien compleja. El dólar es muy probable que se mantenga en 3.5 incluso, y eso de alguna manera frena, complica muchos negocios, ¿ya? Muchos negocios a nivel local, sobre todo de comercio internacional. Muy bien, entonces estamos hablando de equity. ¿No? Aquí está la fórmula de Gordon. Estamos revisando ahora el KPM. Visto todo esto, nos hemos quedado aquí. Ya hemos visto qué cosa es la tasa libre de riesgo, ya sabemos cómo comprarla. Ahora vamos a hablar un poco de la otra variable que es el beta. Entonces aquí tenemos, acuérdense, los bonos de tesoro de Estados Unidos, también podemos considerar los bonos soberanos peruanos. El beta, ¿qué cosa es esto? ¿Qué es el beta? Vamos a revisar. Beta es el indicador de la volatilidad, ¿ya? De los precios de una acción u otro activo en comparación con el mercado en general. Sugiere el nivel de riesgo que asume un inversor al comprar las acciones. Cuanto mayor sea el número beta, mayor será el riesgo. En el mercado de cotizan las acciones como el S&P 500 siempre tiene un beta de 1. Un número superior a 1 indica que el precio de las acciones oscila más hacia arriba o hacia abajo. Es decir, el riesgo sistémico. ¿Ya? En un mercado tenemos indicadores importantes como el S&P 500. Si hablamos de Perú, tenemos indicadores como el de la bolsa de valores, el índice general. ¿Ya? Ese es el riesgo del sistema, es el riesgo del mercado en general, ¿no? Es lo que paga el mercado
cuánto es lo que rinde, por ejemplo, van a escuchar a fin de año normalmente los analistas, los economistas o los analistas financieros indicar que el Perú rindió, por ejemplo, la bolsa de valores peruana rindió 5%, por ejemplo, ¿no? Entonces ese debería ser digamos, el rendimiento del mercado, ¿ya? Y el riesgo que tiene el mercado en este caso sería 1. El beta es el grado de sensibilidad, es decir, la pendiente. ¿Qué porcentaje por encima de 1 o por debajo de 1 logró determinado activo financiero, que es lo que estamos evaluando, ¿no? Entonces, esa pendiente es justamente el beta, ¿no? Por eso que en Excel incluso lo podemos hallar por la fórmula de pendiente. Entonces, primero, para entender más qué cosa es el beta, tenemos que entender qué cosa viene a ser el riesgo sistemático. El riesgo sistemático es impredecible e imposible de evitar por completo. Nosotros no podemos interferir con el rendimiento del mercado, por ejemplo, la bolsa de valores peruana. No hay forma de hacer eso. Por ende, no es diversificable, ¿no? Cuando nosotros hacemos una inversión, acuérdense que uno de los principales principios de las inversiones es la diversificación, ¿no? Si yo quiero diversificar mi portafolio de inversiones, en una empresa igual, por eso es que hay muchos proyectos, por eso que se evalúan proyectos, unidades de negocio. ¿Qué pasa cuando una empresa solamente tiene un cliente? Está concentrado el riesgo con un solo cliente, nos deja de comprar y fuimos. ¿Qué pasa si solamente tenemos un producto? No tenemos desarrollado más productos, o no estamos en un solo mercado, estamos solamente en Talma, ocurre en Talma y nos fuimos al diablo. Entonces buscamos otros mercados, buscamos otros clientes, buscamos otros productos, ¿cierto? Por eso que hay todo un tablero de decisiones, ¿no? Para ver por qué hacemos con la empresa. Es igual, ¿no? En las inversiones, si del otro lado piensen como inversionistas, como accionistas, nosotros queremos diversificar nuestras inversiones. Por eso hay muchas personas que piensan, por ejemplo, ¿en qué negocio voy a invertir? Tengo dinero, pero no sé en qué invertir. ¿En qué invierto? Les pregunto. Y en realidad, no se han puesto a pensar que cuando ustedes compran acciones de una empresa, ya de por sí están invirtiendo en un negocio, ¿no? Compran acciones de una empresa y están en varias acciones de muchas empresas que están invirtiendo directamente en esas empresas que ya, digamos, tienen toda una historia detrás, tienen marca, ¿no? Por ejemplo, como inviertan las acciones en el índice, por ejemplo, del Nasdaq. Ahí están invirtiendo en acciones de Amazon, en acciones de Apple, en acciones de Google, en acciones de Netflix, en acciones de todas las empresas tecnológicas que se tienen a la venta, cotizan ahí y tienen un rendimiento anual que pueden evaluar, pueden revisar todo lo que va rindiendo, ¿no? Ese grado de rendimiento del mercado es lo que se conoce como RM, rendimiento del mercado. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, que el índice de la bolsa de valores peruana viene a ser un 5%, si yo sé que sin mucha ciencia puedo meter dinero acá y ganar esto, riesgo del costo de oportunidad, ¿no? Entonces, y también puedo invertir en tasa libre de riesgo, por ejemplo, que me pague otro 5%, los bonos soberanos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la gracia? ¿No? ¿Qué estoy ganando? Eso está descontado, tengo que ganar más. Y ahí es donde viene la decisión de beta, que viene a ser el riesgo del instrumento de valor en el cual estoy invirtiendo en relación al riesgo sistémico. Entonces, si observamos el comportamiento, por ejemplo, aquí es donde podemos comprender un poco mejor este indicador. Para entender el beta de una determinada empresa, cuando cotizan en bolsa, es, digamos, de una manera fácil de encontrarla, haciendo un cálculo, ¿no? Estadístico, y lo que observamos aquí es el comportamiento, por ejemplo, de rendimientos de determinado mercado, ¿no? De diferentes empresas, por ejemplo, de un determinado mercado. Y vemos que tiene rendimientos que a veces están dispersos, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como un gráfico de dispersión. Pero si nosotros trazamos una línea, y el Excel nos ayuda con esto de manera muy rápida, vamos a observar pues, que hay una determinada inclinación. Esa inclinación, son esos grados de inclinación, esa pendiente viene a ser el beta. Vamos a ver que hay
que están, por ejemplo, así, ¿no? Hay unas que están mucho más verticales, por ejemplo, ¿no? Entonces el beta puede ser mayor, menor, ¿no? Pero esta vendría a ser la dispersión, ¿no? Los rendimientos. Vemos que existe una línea, ¿no? Determinada, por ejemplo, tendencia, y podemos contar con información. Y obviamente esto lo tenemos simplemente, ¿no? Esta es la rentabilidad del mercado, ¿no? Desde factores negativos, fíjense, hasta rendimientos de 1%. Y aquí tenemos la rentabilidad de la acción. Esas deberían ser las dos variables, los dos ejes, X y Y, donde estaremos encontrando el beta. La rentabilidad de la acción, y esa es la rentabilidad del mercado. Y beta es la pendiente. Muy bien, entonces cuando hablamos de betas, que son igual a 1, estamos hablando de que la empresa gana, se mueve con el mercado, totalmente. Si hablamos de betas mayores a 1, quiere decir que el activo es más volátil, es decir, mayor riesgo. Y cuando hay betas menores a 1, entonces quiere decir que gana menos que el mercado. ¿Qué es lo que busca, por ejemplo, un administrador de portafolio? Una persona que se encarga de buscar rendimientos para inversionistas, obviamente tiene que diversificar y colocar empresas que tengan betas, ¿no? de distintos tipos y que no estén correlacionadas, ¿no? con el mercado. De esa manera protegen el portafolio. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, beta puede ser, ¿no? de 1.2, 1.3, ¿no? Y eso multiplica la prima de riesgo, que es esto de aquí. Supongamos que esto es, por ejemplo, 5%, 0.05, más 1.2 por eso. Y la prima de mercado es el siguiente, lo que vamos a revisar. Esto ya lo vimos, con tasa de rendimiento libre de riesgo ya lo hemos visto. Esto. Y con esto cerramos el tema KPM. El riesgo del mercado menos la tasa libre de riesgo viene a ser la prima del riesgo del mercado. ¿Por qué? Porque simplemente es el excedente que tengo por invertir. Para cada nivel de riesgo, normalmente obviamente buscamos un premio, ¿cierto? Buscamos un margen. Entonces, eso se le conoce como prima. Históricamente, normalmente en el mercado de valores americano, la prima de riesgo ha sido aproximadamente 7%, aproximadamente, con los años, ¿ya? Una prima, simplemente considerando los principales índices bursátiles, como el S&P 500, por ejemplo. ¿Ya? Pero, igual, depende, eso va a variar, porque la tasa libre de riesgo, acuérdense que varía, no es igual en el tiempo, puede fluctuar. Por ejemplo, fíjense, como antes en los 80, la tasa libre de riesgo podía ser mayor a 10%, hasta 15, ¿no? 12%, y luego caer, ¿no? En los últimos años la tasa libre de riesgo es bastante baja, entonces hay mayor apetito por los inversionistas en buscar otras inversiones en empresas que me puedan dar un mayor rendimiento que este, porque este es bajísimo, 4.2% es muy bajo. Entonces debo buscar mayores rendimientos y por eso es que está la búsqueda permanente de esto, ¿no? De activos que me puedan dar rendimientos que vendría a ser lo mínimo esperado para poder realizar inversiones atractivas, digamos. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver en la práctica cómo es que encontramos prácticamente el tema del KPM para poder encontrar el KE, el costo del capital del equity. ¿Ya? Ahora, más bien, esto sí es importante. ¿Ya? El modelo de evaluación del KPM, ¿no? tiene varios supuestos, ¿ya? que tenemos que considerar. No todo es perfecto, pues. O sea, el KPM es un modelo financiero y eso sirve de alguna manera para interpretar situaciones en la realidad, pero tiene limitaciones. ¿Ya? Las limitaciones son, mejor dicho, los supuestos son los siguientes. Primero, racionalidad de los inversores, ¿no? Se asume que los inversores son racionales y buscan maximizar su utilidad tomando decisiones basadas en el análisis de riesgo y rendimiento. ¿Ya? Racionalidad total. ¿Por qué este punto es importante? Porque en las finanzas normalmente hay otras decisiones, por ejemplo, tienen que ver con el juego del mercado bursátil,
como es, por ejemplo, las ventas en corto, es decir, las apuestas de estos fondos, hedge funds, que se dedican, por ejemplo, a especular con la quiebra de empresas, ¿no? O sea, hay empresas que también se dedican a no solamente a comprar acciones y esperar a que haya un rendimiento, sino que se dedican a otras cosas más agresivas, propias del mercado bursátil. Entonces, aquí uno de los supuestos principales es que existe racionalidad de los inversores. Punto 2, otro supuesto, aversión al riesgo. Es decir, que este modelo considera que todo inversionista tiene, ¿no?, aversión al riesgo, si no quiere agregar más de lo que ¿ya? Entonces, prefieren una mayor rentabilidad para compensar el riesgo adicional que asumen. La clase pasada hablamos, por ejemplo, del narcotráfico, ¿no? Obvio, o sea, si voy a asumir semejante riesgo de morirme, de que me metan preso, porque hace un narcotraficante, busca la rentabilidad, ¿no?, impresionante. ¿Cuánto cuesta un gramo de cocaína? Es una barbaridad de plata. Entonces, imagínense, ¿no? Punto número 3, el mercado eficiente, ¿no? El modelo KPM también asume que el mercado es eficiente, es decir, que hay demanda, ¿no? No hay, digamos, asimetría de la información, ¿ya? Todos tienen la misma información, la información está disponible para todos los inversores de manera equitativa, lo que permite, ¿no?, que realmente las empresas tengan un precio real, ¿no? Lo que vemos en estos portales financieros, cuando vemos el precio, ¿no?, que fluctúa de las acciones, realmente esté reflejando la verdad. Pero sabemos también que eso no es cierto, ¿no?, porque hoy en día existe manipulación, especulación, y grandes empresas, fondos privados sobre todo, que mueven capitales enormes, hacen pues a veces que haya movimientos básicamente especulativos, ¿no?, para sacar a la gente que comienza, por ejemplo, que comienza recién en bolsa, digamos, y es inexperta, y todas las empresas muy grandes entran, hacen un movimiento y ya lo sacaron del mercado, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la suma mejor dicho, es una ¿cómo se llama esto? Suma cero, se dice esto del bolsa, ¿no?, del mercado de valores. Si alguien gana, otra persona está perdida, ¿no? Entonces no hay que todo gana. Cuando alguien gana mucho dinero en la bolsa, significa que muchos han perdido su dinero. Eso funciona de esa manera. Tasa libre de riesgo, ¿no? Existe una tasa de interés libre de riesgo a la cual los inversores pueden pedir prestado o prestar sin riesgo, ¿no?, que es la que hemos visto, ¿no?, la tasa del RF, que viene a ser la tasa de los rendimientos de los bonos del tesoro, los T-bills, ¿no?, de Estados Unidos. Punto 5, horizonte de inversión de un periodo. Los inversores solo tienen en cuenta un periodo de tiempo para sus decisiones de inversión. 6, el beta es constante. La beta que mide la volatilidad del activo en relación al mercado se considera constante. ¿Y será constante esto? ¿Será constante este indicador? No es constante, pues, porque una empresa, por ejemplo, hablamos de, no sé, de la Coca-Cola, por ejemplo. La Coca-Cola puede estar en un determinado momento, el beta de toda esa industria, por ejemplo, considero que la Coca-Cola estaba endeudada con un nivel de deuda, y si se endeuda, por ejemplo, al mes siguiente, ya varía este nivel de riesgo, se aumenta. Entonces no es algo constante, es otra limitación del modelo KPM. Por eso que esto debe interpretarse como una foto. Una foto en ese momento, por eso es que se pide, ¿no?, tener los valores del mercado, ¿no?, actualizados lo máximo posible para poder correr este tipo de modelamiento financiero. ¿Ya? Entonces, ese es otro supuesto de este modelo. Expectativas, diversificación de la cartera. ¿Ya? Se asume que los inversores pueden diversificar sus carteras para eliminar el riesgo no sistemático, centrándose únicamente en el riesgo sistemático. Ahora, claro, ese supuesto también es complicado, ¿no? No es posible eliminar del todo el riesgo no sistemático. No tenemos control absoluto sobre el rendimiento de las acciones, digamos, de las empresas que estamos adquiriendo para conformar ese portafolio, ¿no? Es complicado eliminar ese riesgo del todo. Ausencia de impuestos y costos de transacción. Se ignora la existencia de impuestos y costos de transacción que podrían afectar las decisiones de inversión. Acá, para este modelo no se consideran los impuestos como se hace, por ejemplo, el WACC, ¿no? Entonces, ¿qué hacen estos supuestos? Solamente simplifican el modelo
lo hacen simple, pero también nos pueden llevar a que los resultados no sean completamente precisos en la práctica. En realidad no vamos a verlo, porque si no existiese el KPM, hasta el día de hoy tendríamos problemas, y por eso se ganaron el Nobel estos economistas, tendríamos problemas para valorar activos. Es decir, no sabríamos cómo valorar una acción, no tendríamos datos siquiera, o por lo menos un punto de partida para comenzar a entender cómo se funciona la estadística en el mercado, instrumentos financieros. Sería muy difícil y eso complica todo, porque no sabríamos finalmente, no tendríamos un punto de partida para saber cuál es el costo del patrimonio. Y esto podríamos hacer una analogía. Por ejemplo, si hablamos de música, ¿no? Un cantante, por ejemplo, toma como referencia una nota musical, pero finalmente no sabemos qué nota es, son frecuencias, do menor. Coge el do menor y de ahí, digamos, comienza a armarse toda una escala. En el tema financiero podría ser algo semejante. No hay forma de medir realmente, no tenemos datos. Entonces la única manera, hasta el día de hoy, desde los años 60, este modelo ha funcionado bastante bien. ¿No? Es como un punto de partida, un punto de referencia, como para poder tener los betas de todos los sectores industriales, ¿no? Del mundo. Y si no lo tenemos, por ejemplo, en Perú, porque en Perú también falta mucha información, no tenemos información tan antigua, tanta historia, en el tema bursátil me refiero, y estudios, investigaciones que se hagan de las empresas, que sí tenemos en otros países más desarrollados. Entonces, esas composiciones que tienen esas empresas nos permiten hacer comparaciones. Finalmente, las finanzas son comparaciones. Vemos, por ejemplo, cómo se comporta la industria, por decirles, automotriz en China, ¿no? En Asia, digamos algo más grande, en Asia, en Norteamérica, en Europa. Entonces, tenemos referencias. ¿No? Sabemos, por ejemplo, que el grado de endeudamiento habitual en la industria automotriz, por ejemplo, es de un 40%, por ejemplo. ¿No? Que el beta del sector industrial, del sector automotriz, por ejemplo, es de 1.2. Entonces, ya tenemos un punto de referencia, ¿no? Tenemos puntos de referencia, tenemos datos. Entonces, este modelo justamente funciona por eso, pero estos son los supuestos que hay que tener en cuenta, ¿ya? Por eso les digo que no es absolutamente, no es perfecto, ¿ya? Como ningún modelo en realidad lo es. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a revisar en la práctica cómo los números nos dan o nos corroboran lo que hemos visto, lo que estamos viendo en la teoría. Vamos a ver primero el tema del beta. Tenemos los precios de una acción X. ¿Llegan a ver? ¿Sí, no? Vamos a ver este ejemplo. Imagínense que tenemos la acción X, puede ser cualquiera. Vamos a poner un nombre. Por ejemplo, la acción de Procter & Gamble, una empresa de distribución de artículos de tenemos, por ejemplo, determinadas fechas, 2 de enero, 9 de enero, ¿no? Tenemos 8 fechas, que pueden ser más, esto es por un tema de ejemplo, podemos tener un listado, no sé, de 100 fechas distintas, ¿no? Cogemos al azar, 2 de enero del 2025, el 9 de enero, el 16 de enero, lo vamos hasta el 27 de febrero, un par de meses. Tenemos que en estas fechas tenemos determinados precios de la acción. Entonces, Procter & Gamble tiene precio, ¿no? La acción llega a ser $15.78, 16, 16.67, 17.27. Tenemos aquí precios de la acción, ¿ya? Y acá tenemos los rendimientos, ¿no? Generados, ¿no? Desde esta fecha hasta esta fecha nos ha generado un rendimiento 3.8, acá 1.8, acá 3%, acá bajó 0.9, 4.2, 1.9, 2.7, 3.3. Entonces tenemos una lista con los precios de la acción de Procter & Gamble y sus rendimientos.
Y acá aparte tenemos el índice SP500, ¿no? El mercado. ¿Ya? El riesgo sistémico, de alguna manera, con precio del índice, ¿no? De 2.600, 2.700, ¿no? Hasta 2.765, rendimientos 2%, 0.9, 2.3, tengo también los rendimientos negativos, porque hay fechas en que también se cae, ¿no? Nos ven que la bolsa se cayó 4 puntos, entonces lo que ocurrió queda registrado como información histórica, ¿no? Y al final del año se ve, pues, ¿no? Neteando cuánto ganó, cuánto perdió el índice, y acá también veríamos cuánto ganó, cuánto perdió determinada acción. ¿No? Entonces lo que queremos hacer es analizar cómo es que se mueve la acción de Procter & Gamble, considerando el movimiento del mercado, considerando el riesgo sistémico, en este caso, ¿no? Del índice general. El SP500 significa el precio de acciones de las principales 500 empresas de Estados Unidos, mercado mexicano. ¿Ya? Ahora, el beta también tiene una fórmula. El beta no solamente es un dato, el beta viene a ser la covarianza, ¿no? Del rendimiento de la acción, ¿no? Y el rendimiento del mercado sobre la varianza del rendimiento del mercado. ¿Ya? Del riesgo, perdón. Riesgo de la acción, riesgo del mercado y la varianza del rendimiento del mercado. Entonces, tenemos dos formas de interpretarla. Desviación estándar, y vamos a hacerlo aquí. Primero tenemos que ir a la desviación estándar del rendimiento de la acción de Procter & Gamble. Entonces, esto solamente es para que vean cómo es que se halla el venta de una determinada empresa, de un determinado valor. ¿Ya? Entonces el Excel nos facilita mucho esto, por hacerlo bastante rápido. Desviación estándar, ¿ya? De todo esto, de todos estos datos, nos da 0.02920. Esa es la desviación estándar. También sacamos la desviación estándar de los retornos del índice SP500 y nos da, ¿no? 0.023. Entonces ya tenemos los datos de la desviación estándar de los dos. ¿Ya? Ahora queremos sacar la covarianza. Para obtener la covarianza, igual aplicamos la fórmula de covarianza de Excel y consideramos, ¿no? Las dos series de datos, los retornos de la acción de Procter & Gamble y los retornos de la acción, del índice SP500. ¿Ya? Y tenemos aquí el dato de 0.00067. Es la covarianza. ¿Ya? Entonces, ahora la fórmula de beta viene a ser la división de la covarianza de ambas series, o de ambos datos, sobre la variación de M, pero la variación viene a ser la varianza del mercado. ¿Cuál vendría a ser la varianza del mercado? La varianza viene a ser la desviación estándar al cuadrado. ¿Ya? Esto ya es un poco de estadística. ¿Ya? La desviación estándar finalmente es acuérdense que la desviación estándar es el riesgo. Esto tiene que ser la desviación estándar. ¿Ya? Si esto lo elevo al cuadrado, se convierte en la varianza. Entonces, la fórmula del beta es dividir la covarianza sobre la varianza de mercado, o sea, el SP500, y nos da 1.21. Lo podemos simplificar de esta manera. Tenemos un beta de 1.21. Entonces, hay otras dos formas más de hallar el beta. Se las he puesto aquí también. La segunda forma de hallar el beta es cogiendo, ¿no? C22, que vendría a ser la correlación de M, y la correlación también la podemos obtener.
Excel felizmente nos permite sacar una correlación, coeficiente, el R, ¿no? Coeficiente de correlación, considerando, ¿no?, de las dos, qué tan relacionadas están estos dos datos, estas dos series de datos. Y nos va a dar un índice de 0.97259. Quiere decir que hay un grado de correlación importante, ¿no? Casi de 1, o sea, es fuerte, 0.97. ¿Ya? Y el beta también se puede hallar dividiendo la correlación de las dos series de tiempo, de las dos series, multiplicada por la división de las desviaciones estándar, ¿no? La desviación estándar de los rendimientos de las acciones sobre el rendimiento del índice SP500. Es otra forma, ¿eh? Y nos va a dar el mismo cálculo, el mismo resultado, 1.21 también. Es otra forma de hallarlo. Y finalmente, hay una forma de hallar el beta de una manera más simple también, que es la pendiente. Es decir, en Excel, acuérdense que cuando trabajamos con ecuaciones de este tipo, ¿no?, cuando hablamos queremos determinar una recta, una tendencia en muchos datos dispersos, podemos también encontrar la pendiente justamente de esa recta con la fórmula de pendiente. Entonces simplemente ponen pendiente y colocan las dos series de tiempo, las dos series de datos, tanto del rendimiento de la acción que quieren analizar, o el instrumento financiero que quieren analizar, y marcan, ¿no?, los datos de rendimiento del índice que ustedes quieran revisar. Puede ser, por ejemplo, acá el índice en la bolsa de valores peruana. Y de esa manera encuentran la pendiente es 1.20. Entonces, esa es la forma de hallar el beta. Hay una fórmula, como puedo ver, o varianza sobre varianza, y también lo podemos graficar. Simplemente cogen los datos y las dos series de tiempo, la de las acciones y la del S&P 500, y trazan este gráfico de aquí. Y acá lo podemos observar con mayor detenimiento, ¿no? Acá tenemos rendimiento, fíjense cómo existe una recta, ¿no? Existe una recta entre los puntos, los rendimientos, acá menos 4.5, menos 1.2, negativo, ¿no? Menos 0.6, acá ya comienzas a tener rendimientos positivos, 0.9, 2, 2.3, 0.8, 2, hay una recta. Entonces, si tengo esto, hay una correlación, hay una correlación y hay una pendiente. La pendiente viene a ser el beta. ¿Cuánto viene a ser el beta? 1.20. ¿Qué quiere decir? Que si el mercado crece 1% del S&P 500, las acciones de Procter & Gamble van a crecer en 1.21. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy asumiendo un riesgo mayor al riesgo del mercado. De esa manera, hallo el beta. ¿Ya? Entonces, hasta aquí tenemos ya la fórmula para hallar correctamente el beta. Acá podemos trabajar con datos de cualquier activo financiero, ¿no?, teniendo la información obviamente real, porque esto solamente es un ejemplo. Podemos descargar, por ejemplo, los precios de la acción que ustedes quieran, de Netflix, por ejemplo, y trazar durante, no sé, un año, por ejemplo, cuáles han sido los precios y el rendimiento de las acciones de Netflix. Podemos ver cuánto es que el mercado, el S&P 500 o el Nasdaq, por ejemplo, de tecnología, ha venido rindiendo el mismo año, las mismas fechas, y podemos hacer un gráfico de correlación con lo que está ahí. Seleccionan los datos, corren un gráfico y obtienen el beta. Y ahí podemos ver, ¿no?, que, por ejemplo, el beta de Netflix puede ser 1.20. ¿Ya? ¿Es necesario saber esto? Sí, ¿no? Es necesario saberlo. Ahora, yo les pregunto cuál es el beta de Netflix, y lo que van a hacer es entrarnos a un portal financiero y van a buscar. ¿Beta de Netflix cuál es? Y van a salir ahí 1.20. Lo que pasa es que los analistas financieros normalmente no siempre se fían de la información de estos portales y buscan los datos duros, o sea, buscan estos datos, ¿no? Y cuando se quiere hacer un análisis bien exhaustivo de empresas, se busca esta información. Ahora, yo les pregunto algo. ¿Cómo sé que Netflix, por ejemplo,
¿Está apalancado o está desapalancado? Ese es un problema. Porque claro, tengo el beta 1.21, pero yo no sé cuál es la estructura de capital de esa empresa, ¿no? Entonces ahí también surgió otro problema. ¿Cómo puedo? Yo tengo que ver el riesgo futuro, o sea, de la empresa en sí. Dos cuestiones a considerar. ¿Para qué me sirve a mí esto? Si estoy tratando de determinar el WACC de la empresa, por ejemplo, Industrias Meyer, que es el trabajo. ¿Cómo sé cuál es? Imagínense que Industrias Meyer tiene que, aparte de todas las preguntas que tienen en el trabajo final, yo les pregunto, Industrias Meyer, Finanzas 2, Industrias Meyer tiene que invertir, por ejemplo, en un nuevo proyecto para salir de Perú e irse, por ejemplo, a Bolivia. Entonces tiene que hacer una inversión de de 2 millones de dólares. Se hace el flujo de caja. ¿Qué costo qué tasa de descuento debería utilizarse? Es decir, ¿cuál es el costo promedio ponderado de capital de Industrias Meyer? ¿Qué pasa si yo les lanzo esa pregunta? Ustedes dirían, pues chequeado, tengo las acciones de Netflix, tengo el S&P 500, ¿qué diablos hago con Industrias Meyer? ¿De dónde lo saco? ¿No? Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene que hacer proyectos. Ustedes en algún momento van a tener que agarrar sus empresas y decir, oye, ya voy a invertir en tal cosa, pero ¿cuál es el costo de mi capital? O sea, ¿cuánto es lo que yo debería, a qué tasa debería correr un flujo? Porque acuérdense, un flujo de caja, según el principio del valor del dinero en el tiempo, es dinero que va a entrar de aquí en 1 año, 2 años, 3 años. Calculo todo, calculo los gastos operativos, calculo los impuestos, calculo todo. Pero ¿cómo hago para yo saber que ese dinero que va a entrar en 3 años, 4 años, por ejemplo, es real? Pues yo les puedo decir, ya les he dicho, yo puedo hacer un plan lindo de marketing, puedo hacer maravillas, puedo hacer un documento precioso, una presentación hermosa. Pero vamos a ver el flujo de caja, ya. ¿Cómo me metes ese flujo de caja? No, ya, ok. Te creo lo del plan. Ahora vamos al tema financiero, económico-financiero. Ok, tienes este flujo de caja donde primer año, segundo año, tercer año, 5 años, 3 años, 4 años, ya. Voy a generar, ¿cómo hacer? 5 millones de dólares. Ya, ok, pero ese dinero yo tengo que traerlo. Y esa es la forma correcta financiera de evaluar cualquier proyecto. Yo tengo que traer ese dinero a valor presente neto, que es el banco. Tengo que traerlo al día de hoy. Entonces, hoy yo tengo que saber que ese proyecto vale, por ejemplo, 3 millones de dólares. Hoy. ¿Cómo hago eso? Necesito tener el WACC, necesito tener mi tasa de descuento. Es un cálculo muy simple de Excel. Pongan BPN, WACC, en Excel y corran simplemente todo el dinero que entra finalmente en 5 años y lo traigan a valor presente. Excel les hace esa forma. Tiene esa forma incorporada, como lo que hemos visto acá de estadística. Simplemente necesitan tener la tasa. Y no es una tasa poner por poner, hay que saber. Entonces, si yo les pregunto cuál es el WACC de Industrias Meyer, tendrían que ponerse a buscar todos estos datos. Estos datos no están así nomás. La deuda. Tenemos datos de la deuda. ¿De dónde sacamos esa información? De los estados financieros, ¿no es cierto? Ahí tenemos la deuda, tenemos cuánto es lo que gasta en intereses anualmente. Entonces podemos determinar que el costo de la deuda de alguna manera es, no sé, pues 10%, por ejemplo. Y sé cuál es el impuesto a la renta en el Perú, sé que es 29.5, entonces sé que tiene deuda, por ejemplo, por 5 millones. Entonces este dato lo puedo determinar, pero aquí está el problema, en el equity. Supongamos que Industrias Meyer, no me acuerdo el dato exacto, pero supongamos que tiene un patrimonio, un equity de 2 millones y medio. Ya, ¿cuál es el costo de ese capital, de ese equity? ¿Cuál es? Y ahí viene el problema. Ya, ¿cómo lo determino? ¿Con gordo? Es una empresa privada, no reparte dividendos, no van a encontrar un historial de 20 años, tienen estado financiero de 3 años, punto. Eso no les serviría. No les sirve gordo, pero sí les podría servir el KPM. Es más, no nos queda otro camino que el KPM. Entonces, tengo el KPM, muy bien, tengo estos datos. La tasa libre de riesgo, ¿de dónde la sacamos? Podemos jugar con los bonos soberanos peruanos, que van a
Google, busca bonos soberanos peruanos a 10 años, ¿cuánto han venido pagando? O por último, Estados Unidos, porque esta empresa tiene, digamos, de alguna manera presencia internacional. La matriz está en Colombia, no es una empresa que se mueve, es una empresa más o menos grande, pero no cotiza en bolsa. Entonces no van a encontrar información para nada en la industria media en ningún lado. Este dato lo pueden obtener. El beta, y aquí viene el problema, ¿cómo hallo el beta de industrias medias? ¿Cómo sé qué grado de sensibilidad tiene versus el sistema? Entonces aquí tendrían que... ¿Qué se les ocurre? Les preguntaría. ¿Qué se les ocurriría hacer? Si hemos hablado que las finanzas son comparaciones, ¿qué podrían hacer? ¿Cómo podrían hallar el beta de industrias medias? ¿Qué se les ocurre, muchachos? ¿Alguna idea? ¿David? Las finanzas son comparaciones. Entonces, lo primero que tienen que preguntarse es ¿qué industria es en la cual se mueve industria media? ¿En qué industria está esta empresa? Está en la industria de construcción, está en la industria de iluminación, está en la industria de... no sé. Cuando analicen el caso verán en qué industria está. Entonces, tengo que buscar el beta de empresas similares, de empresas que sean iguales a industrias medias. ¿Y dónde encuentro estas empresas? ¿Cuáles son las únicas empresas públicas, digamos, que tenemos a la mano? Son las que cotizan en bolsa. Entonces irán a buscar qué empresas similares existen en la bolsa de valores, por sectores. Por ejemplo, si les hablo de una empresa que comercializa comida, alimentos, seguirán pues en los grandes supermercados, ¿no? Y verán, por ejemplo, Walmart, verán todas las empresas pues, que hay en los supermercados. ¿Cuántos supermercados hay en Estados Unidos? No. O en el mundo, no sé, o sea, pueden comparar con otros mercados también. La idea es que puedan encontrar betas de empresas de sectores industriales similares. De esa manera obtienen un beta, pero va a ser un beta normalmente apalancado. ¿Qué quiere decir? Que todos esos supermercados tienen también deudas. Ya hemos visto apalancamiento, ¿se acuerdan? Entonces, todas las empresas tienen una estructura de capital distinta. ¿Cómo es qué es lo que tendría que hacer? Todas las betas que van a encontrar en los sectores industriales que ustedes buscan van a estar de alguna manera apalancadas. Y ahí entra nuevamente, ¿se acuerdan del profesor Damodaran que vimos en la clase anterior, este hindú, que es referente en el mercado? Bueno, este señor se ha dedicado, por ejemplo, a estudiar todos los sectores industriales y a determinar, digamos, el apalancamiento promedio que tienen todos determinados sectores. Entonces eso nos permite de alguna manera obtener el beta apalancado y el beta desapalancado. A nosotros, ¿cuál nos debería interesar? El beta desapalancado, porque ese beta significa que solamente está siendo afectado por la operación de esa empresa. Si la empresa a nosotros nos sirve apalancada, pero no debe tener el mismo nivel de apalancamiento que tiene la empresa que a nosotros nos interesa, que es la industria media. Si nosotros, para poder correr el WACC, ¿no?, vamos a tener que multiplicarla por la estructura de deuda de industria media. Es decir, que el beta desapalancado, que es el que necesitamos aquí, va a tener que incorporarse en el WACC para volverse a apalancar bajo la estructura de capital de industrias medias. No es complejo, pero es así, ¿ya? ¿Por qué no puedo compararla con otra empresa igual simplemente? Porque el nivel de deuda que tiene industrias medias no necesariamente va a ser igual al nivel de deuda que tienen todas las otras empresas que hemos estado revisando, comparando.
de las cuales he obtenido este beta. Ese es un dato, o sea, lo pueden obtener, pero en el momento que quieran utilizarlo en el WACC, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, aquí entramos a hablar de beta apalancada y beta desapalancada. Y para hallar beta apalancada y desapalancada también hay una ecuación que se llama la ecuación de Amara. ¿Ya? Después nos permite revisar y ver de qué manera puedo desapalancar beta. Y vamos a hacer la prueba aquí. Supongamos que encontramos un beta de una empresa, viendo el ejemplo de la acción de Procter & Gamble. ¿Ya? El beta digamos que es 1.3. Entonces tengo diferentes situaciones en la cual Procter & Gamble, por ejemplo, tiene un nivel de deuda diferente. Tiene un nivel de deuda, digamos, de 10%, de 20%, de 30%, 40%, y voy subiendo hasta llegar a un endeudamiento total. Entonces la empresa está prácticamente 49% apalancada. Esto solamente por un tema de ejemplo, para poder comprender bien el tema de apalancamiento y el beta. Y el capital, tenemos el primer caso en que la empresa tiene cero deuda, 100% capital, ¿no? 90% capital, 10% deuda, 80% capital, 20% deuda. Esta vendría a ser la estructura, ¿no? O sea, la misma empresa, Procter & Gamble, tiene. Voy a agarrar esto. La misma empresa tiene diferentes estructuras: 30-70, 40-60, 50-50, por ejemplo, 60-40. Y aquí nos encontramos con que utilizamos en beta, la ecuación de beta apalancada. Obviamente vamos a encontrar el mismo 1.3, si acá utilizamos la ecuación de apalancamiento con este nivel de deuda, el beta se comienza a incrementar. Entonces lo que busca este ejemplo justamente es demostrar que con cada incremento de deuda el beta comienza a elevarse, ¿se dan cuenta? Si endeudo la empresa en 30%, me voy a 1.7. Si endeudo en un 40%, me voy a 1.95, lo cual es un beta súper elevado. ¿Ya? Si lo veo en 50%, estoy con un 2.2, ya estoy volando. Y así, si la empresa está apalancada en un 90%, yo estoy con un beta de 10. Un 80% estoy con un beta de 5. Y si utilizo la ecuación, que prácticamente es la que más nos interesa, que es la de beta desapalancada, simplemente esto es para demostrar que esta ecuación que está aquí, de Amada se llama, la ecuación, es esta de aquí, nos sirve para desapalancar el beta. ¿Ya? El beta desapalancado es igual a beta apalancado sobre 1 más 1 menos la tasa de impuesto multiplicado por la estructura de capital, deudas por equity. ¿Ya? No es tan compleja, ¿verdad? Y esto corre en Excel igual. Entonces, esta formulita está siendo aplicada en esta columna de aquí. Entonces se dan cuenta que yo tengo un beta, por ejemplo, nos encontramos con que la acción de Procter & Gamble o del sector, digamos así, que es 1.3, perdón, es 1.95 con este nivel de apalancamiento, ¿no? De 40 a 60. Si utilizo la fórmula, ¿no? Me voy a encontrar con 1.3. Entonces, con este beta es con el que tenemos que trabajar. ¿Ya? Y por ahí te encuentran esa información, es decir, por ejemplo, Damodaran pone en su página web los betas de distintos sectores industriales
ya desapalancados, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hizo esta labor, o sea, ya hizo el proceso de desapalancamiento de ese beta considerando, digamos, un nivel de estructura de capital similar para toda la industria, para todo ese sector. Entonces nos brinda un beta desapalancado de 1.3. Este es el beta que deberíamos considerar, el desapalancado. ¿Por qué? Porque simplemente ese es el que nos permite considerar el riesgo de la empresa. Ahora, si considero este beta con la estructura de capital de Industrias Meyer, que lo sé porque tengo los estados financieros, entonces puedo colocar realmente el beta que le corresponde al caso de Industrias Meyer para encontrar su costo de capital. ¿Verdad? Si hago eso, entonces en realidad sí estoy utilizando correctamente los datos de la fórmula con la información de la empresa que a mí me interesa para poder incorporarlo en el WACC finalmente. ¿Ya? Si hacemos un gráfico, graficamos aquí los rendimientos y el nivel de endeudamiento, ¿no? Vemos que el beta se dispara, el riesgo se dispara, porque el nivel de deuda es casi el 100%. Y obviamente es altamente riesgoso entrar a partir de aquí, a partir de este grado de apalancamiento para esta empresa ya es alto, ¿no? Hablar de betas de 2 ya es bastante, ¿no? El mercado crece o decrece en 100 y yo me voy en 200% abajo, ¿no? Es terrible. Entonces hay aversión al riesgo, no puedo invertir en un negocio, en un instrumento financiero de ese tipo. ¿Ya? Entonces, considerar que el beta debe ir de acuerdo a la estructura de capital de la empresa que estamos obteniendo. ¿Ya? Ese debería ser finalmente el KL que utilizamos. Entonces hay varias fórmulas que hay que sí nos pueden un poco marear, pero finalmente se utilizan. ¿Ya? Es como un ejercicio y esto se utiliza. Cuando ya vean temas del flujo de caja, ya utilizarán, digamos, el WACC en los flujos de caja para poder hacer evaluación de proyectos. Y finalmente tenemos la fórmula de KPM. Acá está. Acá está también la fórmula de KPM. Vamos a poner RI, pero es lo mismo que KE es igual, ¿no? Tasa de libre riesgo, más beta, más la prima del mercado. Ahora, la prima del mercado, ¿cómo la hallamos? Es simple, ¿no? Acá sí solamente es el RM, viene a ser la tasa de rendimiento del mercado, cuánto ha estado rindiendo, por ejemplo, el SP500 en los últimos años, los últimos 10 años, por ejemplo, cuánto ha rendido, 15, 20%, ¿no? Menos la tasa libre de riesgo, y ese dato le vas a aplicar, ¿no? Por ejemplo, 7, 8%, por 1.2 más 5%, y eso ya sería el KPM. Si hacemos el ejemplo aquí, con diferentes betas, por ejemplo, para ver cómo es que el KPM funciona en la práctica, en comparaciones, tenemos, por decirles, vamos a poner solamente datos, ¿no? Datos por colocar para ejemplificar. Una tasa libre de riesgo de 3%, riesgo de mercado de 10%, un beta de 1.5, ¿no? Tenemos un KPM, hacemos la fórmula que está acá, y nos va a dar un KPM de 13.5%. ¿No? Entonces, supongamos que hicimos toda la búsqueda de información, entonces tenemos un KPM de 13.5%. ¿Qué quiere decir eso? Que el costo de capital, el costo promedio, el costo del capital de la empresa es de 13.5%. Entonces yo no puedo aceptar ninguna inversión por debajo de este 13.5%. Porque esto es lo que nosotros generamos, ¿no? Prácticamente rendimiento. Si yo gano 13.5, capital que tengo actualmente, todo lo que genero, no puedo aceptar ninguna inversión por debajo de esto. Ahora, el WACC lo que hace es incorporar la deuda. Acá no hay nada de deuda, esto solamente si trabajásemos con capital propio, por ejemplo, todo, entonces sí solamente tendría que considerar eso.
pero siempre hay deuda, pues, siempre hay deuda. Entonces, para eso tendremos que concluir con la parte de aquí. Ya tenemos el KE, tenemos el costo, tenemos un porcentaje 100%, entonces 13.5% es lo que, digamos, mi costo de oportunidad. Entonces viene alguien,